tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar. Iraida Villasmil, como todas las tardes, con todo este maravilloso equipo de producción que me regalan pues nuevamente la introducción con ese fondo musical que vibra en el corazón de todo venezolano por la voz indiscutible de ese hombre único que tuvo Venezuela como fue Simón Díaz. Por cierto, poco reconocido por este gobierno revolucionario, totalitario, bolivariano, etcétera, etcétera. Estoy conmovida porque entre esa canción y esa prosa de don Simón Díaz y la realidad que estamos viviendo como venezolanos, toca el alma y toca el alma sobre todo de las mujeres que nos toca enfrentar esta realidad día a día con los hijos y con este afán libertario y de lucha que no se va a detener. Y es la pregunta que yo me hacía porque yo no soy periodista, abro las noticias y trato de compartir con ustedes, como lo saben, es un programa de opinión, y cuando veo las noticias sencillamente parece como un parte de guerra. Y yo me pregunto, ¿dónde está el corazón de estos guardias y dónde está el corazón de estos policías? ¿Dónde está el alma de estos militares? ¿Dónde está el alma de este gobernador con su familia? Que además vivió, porque él vivió sus momentos también de otro estilo de prisión, por supuesto, la prisión que le dieron los demócratas, no esta prisión que tenemos ahora en Ramo Verde, ¿no? Pero, ¿dónde está puesto el corazón para entender que Venezuela está pidiendo momentos de cambio? Y definitivamente, y aquí lo dicen todas las noticias, la oposición va a continuar en la calle, o mejor dicho, vamos a continuar en la calle. Y vamos a continuar en la calle porque sencillamente no vamos a permitir que este tirano, dictador de Miraflores, se robe un país que ya no le pertenece. Y no vamos a permitir que un TCJ inmoral e inconstitucional nos siga dando golpes de Estado a la vida democrática, libertaria y, digamos, de justicia que merecemos los venezolanos. Y por si fuera poco, para completar el trío, el CNE. Y digo que ahora sí está claro, develado el trío, porque fíjense ustedes, sacar de la jurisdicción civil los casos y los juicios que le quieren llevar a todos los manifestantes y a todos los que van agarrando en estos momentos de protesta y llevárselo a la jurisdicción militar, es la más clara demostración que algo está pasando con la fiscalía. Y yo le hablo a esa mujer, a esa fiscal, que ahora la tienen un tipo secuestro, le hicieron un secuestro exprés. Pero aquí tenemos que denunciar, hoy 10 de mayo, porque voy llevando una cronología de todos los hechos, que ahora no existe circunscripción civil, la quieren borrar para sacar de la mitad a la fiscal porque ya como que no es muy adepta al régimen, porque ya se ha pronunciado no en una, en 2 oportunidades. ¿Qué le pasa a los militares? Que ahora además quieren robarse las instancias civiles. O se les ha olvidado el sentido de patria enseñado en esos cuarteles. Uno ya está por creer realmente que algo falla ahí en la cúpula de arriba, porque el sentimiento de lo que está pasando en los cuarteles ese no es. Y es muy lamentable el tema de que un país tan rico, tan próspero, con una juventud maravillosa, que se nos está muriendo en las calles, que están perdiendo día a día sus estudios, su capacidad de desarrollo por una lucha que es legítima. Esa es la reflexión. Y sencillamente, pues, agradecer la presencia hoy del doctor Blanchard, que es el presidente, pues, coordinador, mejor dicho, de la Mesa de la Unidad del Estado Zulia, que está conmigo hoy compartiendo estos momentos muy duros, ¿no? Y muy difíciles, doctor. Bienvenido, un gusto tenerlo. Muchas gracias, Iraida. Nunca pensó en su historia que probablemente le iba a tocar lidiar unos momentos tan difíciles. Y son a veces doblemente difíciles, ¿no? Sí, porque claro, no solamente el tema de lo que tiene que lidiar con el asunto nacional, sino también que ha sido muy duro el acoplar pues algunos temas en lo local y en lo regional. Pero lo quiero felicitar porque ha sido muy ponderado y con mucha paciencia ha sabido ir llevándonos a todos de la mano para entender que esto es una lucha unitaria y de todo. Y bienvenido. muchas gracias, Iraida, a ti y a la audiencia que nos observa, que nos ve, porque eso que tú acabas de decir es básico. Cualquier esfuerzo que se haga por la unidad es básico porque nuestro propósito es cambiar, como tú muy bien lo señalaste en la introducción, en esa maravillosa apertura que acabas de hacer del programa, es el alma lo que nos trae aquí.
El alma es lo que a todos los que estamos en esto nos tiene aquí. Más allá de un interés personal, de un cargo político, aquí no hay posibilidad de eso. No podemos entregar una posición personal por encima de lo que está sucediendo. Este drama que vivimos como país, como sociedad, nos obliga a salir, a entregar lo mejor de nosotros. Este país nos ha dado todo. Este país nos ha hecho ciudadanos de bien, nos ha formado, nos ha hecho profesional y le debemos mucho, y por eso cualquier esfuerzo que hagamos por mantener esta posición, que no es una posición sino un reclamo de la esencia de lo que somos, es un reclamo del alma, del cuerpo social, de ese efecto telúrico que llevamos por dentro, que nos dice hay que seguir en la calle, hay que mantener la lucha porque esto que tenemos es una necesidad de rescatar el país, de lograr mantener la democracia y sobre todo por el futuro. Esta contemporaneidad que tenemos, esto contemporáneo de nosotros, lo tenemos que impulsar porque nos los dieron hacia el futuro. Y por eso ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, de verdad que es un gusto y me siento empática en todo lo que ha dicho. Usted no necesitaba estar en esta líder, le tocó, lo llamaron en la primera fila y aquí todo el mundo se está alistando y es increíble, jóvenes de todos los sectores, a entender que esto es una lucha por el rescate del país. Vamos a ir a comerciales, pero sencillamente antes de irme a ellos, quería decir que es un parte prácticamente de guerra, lo que estoy leyendo aquí. Reportan heridos durante la represión de Táchira. Saquean centros comerciales en la noche. Por cierto, unos grandes amigos míos, unas concesionarias, se lo llevaron todo, porque es que aquí el problema ha sido que mientras nosotros estamos protestando, también la delincuencia que está desatada, y no de ahorita, de antes, ahora más porque no hay control, pues está haciendo de la suya y no lo quieren endosar. Trasladaron 8 detenidos de Falcón a Ramos Verde. Manifestantes se defienden con fuegos artificiales ante la Policía Nacional Bolivariana en Lara. Liberan 16 detenidos durante manifestaciones en Lara, que ha sido muy fuerte, ¿no, doctor? Sí, muy fuerte. Joven atropellado por el vehículo del Instituto Seguro Social en Calabozo, se encuentra ya más estable. Y bueno, así van 44 personas muertas, 946 en las protestas, entre 37, vamos ya para 38 días de resistencia, y esto pica y se extiende. Y les pido que no se retiren, que el doctor nos va a poner al día con varias cosas, sobre todo por el tema de la constituyente y por esta nueva cara que quiere mostrar el gobierno, que ahorita quiere ir a hablar con la iglesia. Ya vamos a hablar de todas esas cosas, ya venimos, no se retiren. Así es. Pues sí, aquí estamos en este nuevo amanecer, 10 de mayo, con la cronología Global TV limitada. Nos han sacado de las cableras, pero aquí seguimos. Aprovecho para darle un fuerte respaldo al presidente del canal, Guido Briceño, que se ha mantenido firme y coherente ante la embestida tan horrorosa y tan vulgar y tan baja, porque además el tema es un negociado. Y bueno, aquí estamos y nos mantenemos. Nos pueden seguir por todas las cuentas de YouTube, por Twitter, por los canales abiertos. Nos estamos viendo en Machique, en la costa oriental, en el sur del lago, en todos lados nos vemos y la gente se la ingenia y ve la señal de Global TV. Bueno, doctor, muchas cosas en el ambiente. Empecemos por esta constituyente prostituida de Maduro, que vuelve a ser un zarpazo a la vida institucional y un golpe continuado, sobre todo porque él la quiere hacer a su medida, donde el sufragio pues ni va a tocar. La gente le cuesta agarrarle el golpe al tema de esto último, que es tan bochornoso, tan gigante, porque lo que está proponiendo Maduro, pero con el aparato comunicacional y con las palabras que ellos todos le enreden y lo convierten, quieren ahora decir, bueno, no querían elecciones, les estamos poniendo en bandejita de plata, pues, el tema de la constituyente prostituida, para utilizarlo en forma un poquito más elegante que Ramos Alupi. Pero bueno, esa es la verdad. Me identifico plenamente con lo que he dicho. Ok, y me vas a permitir un inciso de lo que dijiste de Guido Briceño. Quiero hacerle un reconocimiento personal. Yo conozco a Guido Briceño desde éramos compañeros de la juventud. Y es extraordinario hombre que se ha dedicado a forjarse y a hacer su trabajo. Y esa actitud no es de dudar y ni siquiera me extraña, porque es un hombre que se ha formado hecho
con su propio esfuerzo y hecho con una formación. Es correcto. ¿Entiendes? Por eso quise hacer ese reconocimiento. Muy duro, y además, pero aquí estamos de pie. Así es, que la fortaleza sé que va a estar allí y que siempre la luz llega, como dijo Jesús Enrique Lozada, después de las nubes, el sol. Y el arcoíris hermoso que va a brillar sobre Venezuela. Así es. Entonces, bueno, en esta primera parte, la estrategia de gobierno a cambiar el libreto, cambia el libreto porque tiene una realidad de carácter internacional, de carácter nacional, que la presión por las elecciones, la presión por el cambio, es decir, en una estrategia fascista, porque esta es una estrategia manejada por Cuba, esto es una estrategia para doblegar a la sociedad, entran en un libreto de la constituyente con una estrategia además, vamos a decir, diabólica, porque cuando tú entras en una estrategia para que no se dé, es para que la represión, el estilo cubano, el control y utilizando las Fuerzas Armadas, no logres que, es decir, no permitas que se siga desarrollando lo que la sociedad quiere, que es un cambio en paz, un cambio en democracia, y esa es la estrategia de fondo, violando la Constitución, porque además presenta un decreto, es decir, porque él tiene, de acuerdo al 348, el presidente de la República tiene la capacidad jurídica en Consejo de Ministros de aprobar la iniciativa, que es otra cosa muy diferente a la convocatoria, pero tal y como sucedió en el 99, es decir, previsto inclusive por el presidente Chávez, fue convocado al pueblo para decir si era posible o no hacer la constituyente. Qué bueno que lo mencionas, porque yo digo que es mejor que utilizar las propias palabras del presidente Chávez para hacer este trabajo que quiero presentarte y para que recuerden los chavistas en que estamos metidos y bueno, sigan a su líder, óiganlo. Se darán cuenta que hace 20 años Venezuela estaba a punto de guerra civil. Hay que saber la historia, hay que conocer de verdad qué es lo que ha pasado. Entonces Venezuela aquí estaban rotos todos, casi todos los mecanismos de diálogo. Una ruptura del orden constitucional. El diálogo era plomo, persecución, represión, hambre, miseria, dígame estas barriadas. 23 de enero, Katia, y aquella ley era contra los pobres. Y el pueblo no tuvo otro mecanismo que la insurrección. Insurrección que fue abatida a plomo, sangre y llama. ¿Por qué? Porque nos utilizaron a nosotros para masacrar a un pueblo que estaba reclamando comida, salud, que alguien lo oyera. Y los líderes encerrados, los líderes entre comillas, en Miraflores, lo que hicieron fue mandar a los militares, ametralladoras, plomo, ancianos, gente, todos inocentes. No fue, es un pueblo desarmado. Esa es la justificación de Hugo Rafael cuando quiso conmemorar el 4 de febrero que los había llevado. Y nosotros lo que hicimos fue, ahorita la gente es tan creativa con la simbología de los videos, y recordar, ¿no?, el momento que estamos viviendo frente al reto de un gobierno que parece que no va a cambiar de estrategia. Ellos siguen para adelante con la constituyente, doctor, y la pregunta es, frente a un acto tan inconstitucional, irracional, un golpe continuado, ¿qué podemos seguir haciendo la ciudadanía? Lo que estamos haciendo, mantener una resistencia civil. Ayer propuse en el Cabildo Abierto de Maracaibo que se declarara Maracaibo resistencia civil, la sociedad y todos sus líderes, como lo está haciendo mañana la Universidad del Zulia, que ha creado un frente en defensa de la Constitución. Antes de ayer en el Consejo Universitario nos entregaron el documento que creó la universidad, y eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que acabamos de ver en el video es un reflejo de lo que significa para una sociedad el reciclo o la repetición de un ciclo que tiene que determinarse que ya no podemos volverlo a repetir. Ese es el gran reto, porque no tan solo vamos a trascender a un régimen, vamos a trascender a unos individuos, vamos a trascender a una conducta. Eso es lo más importante, porque no podemos seguir repitiendo la conducta de la irresponsabilidad y del imaginario que hemos tenido siempre de autoridades, sobre todo militares. Estamos entrando en un ciclo, y cuando enfrentamos el día que fuimos a la barraca al general del REDI, al mayor general Tito Urbano, es decir, se lo dijimos, pero además vimos allí el monstruo por dentro, lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas, que identifican el liderazgo político por encima del deber militar. Y ese es el gran reto que tiene la sociedad, de no volver, de que borremos del imaginario venezolano la conducta militar por encima de la conducta civil. Nosotros tenemos que rescatar el civilismo por encima de todo. Bueno, pero fíjate, un civilismo que nos le siguen dando sus zarpazos, porque viste que ahora
los civiles están siendo juzgados en instancias militares. Perfectamente. O sea, que esto ya se está convirtiendo en una dictadura militarizada y tiranizada. Cómplices todos ellos de esta realidad, porque uno se pregunta hasta dónde pueden llegar para mantener a Maduro en el poder y no poner un freno y llamar a la convocatoria de las elecciones que estamos pidiendo todos. Hasta que la sociedad logre esto que estamos haciendo, logre mantener una fuerza civil, una fuerza de resistencia civil que permita decir que hagan lo que hagan, nosotros vamos a mantener la defensa de la democracia, que la democracia es civil. Nosotros somos una sociedad que al superar este tipo de situación, que la repetimos, porque el proceso político de Chávez fue buscar, frente al desgaste civil, fue una realidad que se presentó, y esa realidad el pueblo, es decir, erróneamente, como haya sucedido, la interpretó como una salida que hoy recuerda que no es la vía. Y ese es el mejor reconocimiento que tenemos que hacernos para sanar como sociedad. Ese es el deber ser que tenemos que enfocar. Y es como cuando tú tienes que decir, yo me equivoqué, pero voy a la corrección. Y cuando vas a la corrección, decididamente lo logras, porque es hasta como el cuerpo social lo va a lograr. Estoy convencido de eso. Y esos jóvenes que estamos viendo en la calle, los profesionales, toda la ciudadanía, inclusive superando, tú ves cualquier movilización y supera las movilizaciones políticas de los partidos, porque la sociedad civil es todo, son los partidos, son los gremios, son las amas de casa, son los trabajadores, la iglesia, esa es la sociedad civil. Entonces estamos logrando ese empuje con un gran sacrificio, pero con una valentía que se está demostrando. El efecto que está teniendo las marchas, la convocatoria, es decir, la permanencia, la recurrencia, el no cansarnos, y es uno de los aprendizajes de querer este país, porque también tenemos que aprender que lo que éramos antes éramos electores, ahora estamos luchando por ser demócratas, por la convicción de ser demócratas, y eso nos da un contenido mayor de fuerza. Por eso la actividad que está manteniendo la Mesa de la Unidad Democrática permanentemente es la calle, pero con un mensaje. Le hemos dado un mensaje a los militares, le hemos dado un mensaje a la sociedad civil. Hoy, como tú dices, están tratando de incorporar a ir al episcopado una propuesta constituyente. ¿Por qué? Porque la iglesia es uno de los factores que nos está ayudando enormemente. Ahora vamos a ir a comerciales y vamos a entrar en ese tema, sobre todo que quiero comentarte lo que hizo un profesor muy consultado, Evan Ellis, profesor de estudios altos estratégicos de varios institutos de guerra del militar, mundo y militar. Él estaba dando, sí, y me ha parecido lo más acertado lo que él está viendo de este gobierno. Y además, todo este tema de estas nuevas etapas, ya llevamos 38 días en resistencia, que te han dicho en Caracas, cómo se va a mover el escenario, correcto, y hasta dónde vamos a seguir empujando, sobre todo que estamos viendo que cada día se pone más fuerte la controversia. Viste lo que acaba de pasar en el centro, llegamos tranquilos y terminamos con ese fuerte bombazo. Por cierto, y me despido con esto, cada 3 bombas, cada vez que el gobierno compra 3 bombas lacrimógenas, representa un mes de comida de un bebé. 3 bombas lacrimógenas por un mes de comida de bebé. Este gobierno, que no le importa el hambre del pueblo, prefiere tenernos en esto que pensar que 3 bombas son un mes de comida para un bebé. Yo estoy aquí al lado de la iglesia del Claré. Vieron ustedes la cola que ya la gente empieza a hacer por una sopita, por un platico de comida que la iglesia del Claré se reparte en la Mesa de la Misericordia. Mesa de Misericordia que, por cierto, ollas de misericordia que se están haciendo en todas las iglesias de Venezuela. ¿Qué fuera, de verdad, esta sociedad sin los corazones generosos de tanto rico, no mal habido, pero gente buena, rico de corazón? A esa riqueza me refiero. Y a esa riqueza maravillosa, invaluable de la iglesia, bien atacada y seguida por este régimen, por cierto. Ya venimos con más, no se retiren. Bueno, aquí sigo en la tarde de hoy, yo encantada de haberlo tenido, doctor. La verdad es que se había hecho tarde para tenerlo sentado y castigado en la silla. Evan Ellis, el profesor que le comentaba de estudios altos estratégicos de Army War College y que es un hombre muy consultado, mire lo que dice de este gobierno. Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe de crimen organizado de gran escala. Un grupo de criminales ha tomado el control del Estado y ha asaltado su tesorería. El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional
ni un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en estas circunstancias sin violar su soberanía. De momento no hay cómo liberar a Venezuela, a su gente, a sus recursos, de quienes lo secuestran y además apuntan con una pistola. Interesantísimo artículo. Es muy importante señalar eso para entender la lucha que estamos dando. Depende de nosotros, como lo sabe decir él, porque no hay la capacidad coercitiva, es decir, la capacidad de acción, porque los organismos internacionales no tienen fuerzas armadas, no tienen porque no pueden abordar por respeto a la soberanía los estados, salvo que haya una crisis humanitaria y lo decreten las Naciones Unidas o un organismo internacional con competencia. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos la necesidad de seguir nosotros, de seguir ante la opinión pública nacional e internacional, demostrando que tenemos la necesidad de un cambio. Y una cosa muy importante que se acaba de señalar allí, cuando un régimen entra en esa fase que él llama, que no es un problema jurídico, es un problema de una organización ya de carácter criminal, como él lo señala, porque se constituye, como está constituido ahorita el Estado, el poder público nacional, en una macolla de poder en función de sus intereses, y sobre todo para garantizar su estabilidad de alguna manera y ver cómo logran ir, además de seguir enriqueciéndose, porque es un problema gravísimo, como dice él, con el asalto del tesoro, seguir enriqueciéndose, pero no tan solo eso, ver cómo articulan la capacidad de mantener mediante este mecanismo el control del Estado. Ok, ¿y qué hacer en estos momentos? Ellos ahora están pidiendo o se están arrimando al boche de la iglesia. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tener en los últimos momentos? Y este tema de la unidad, que por donde uno va marchando y uno va caminando y uno va oyendo el sentimiento, sobre todo en el Zulia, y todo el mundo grita unidad, unidad, unidad. Parece que el venezolano no percibiera la unidad como un constructo actual, sino que está viendo como personeros políticos jalando su cobija. Quiero que me hables de esos dos momentos. Ok, primero el momento de la iglesia. El factor más importante que tenemos en los últimos tiempos, sobre todo con la actuación del Vaticano, si tú revisas los documentos que ha entregado el nuncio apostólico, identifican la actuación de la iglesia y el interés que ha tenido el Papa Francisco en que se resuelva el problema del país, y se ha abordado de diferentes maneras, y ellos saben que tienen una moral alta, la iglesia, y que tiene además una gran influencia en el país. Esto es un país que respeta la iglesia y que tiene un concepto, es decir, inclusive de carácter religioso bastante acentuado. Entonces, quieren como lavarse un poco la cara. Sí, y buscar la manera de decir, señores, nosotros los andamos buscando de alguna manera para decirle que nosotros sí queremos algo, es decir, ¿en función de qué? De que ya entienden que la iglesia es el mayor factor de importancia. Sí, de un peso único. De un peso único. Fíjate, y lo otro... La Asamblea Constitucional, perdón, la Asamblea Nacional acaba de anular por inconstitucional el decreto presidencial convocando a constituyentes. Lo que te comenté. Acaba ya de la Asamblea de anular el acto como tal. Correcto. Esa es parte de la estrategia. Tenemos una estrategia a nivel de todos los sectores, a nivel inclusive si ves las declaraciones del sector empresarial, ves las declaraciones que está dando. Mira, lo que dijo el rector de la Universidad del Zulia en la reunión que tuvimos, dice, nosotros estábamos a la expectativa, habíamos tenido una actitud, pero este decreto de solicitud de la convocatoria nos obliga a salir a la calle. Y ahí hubo manifestaciones de todos los sectores universitarios que constituyen nuestra, inclusive no tan solo de la Universidad del Zulia, estuvieron allí todos los rectores de todas las universidades privadas y el movimiento, es decir, gremial, el movimiento universitario de la juventud universitaria. Y eso que estás diciendo con respecto a la unidad, hay una gran unidad con unos matices. Nacionalmente se ha demostrado en el acuerdo nacional, inclusive creo que es un ejemplo para nosotros los zulianos, lo que han logrado Freddy Guevara, Julio Borges, Henry Ramos, Enrique González, que está muy movido, y Enrique Márquez. Eso demuestra, y ese es el llamado que constitucionariamente hacemos acá, porque no podemos ser, es decir, nosotros, es decir, un ejemplo contrario a lo que el país quiere. Nosotros necesitamos eso, y aquí vuelvo a hacer un exhorto, que no puede haber ningún interés, no puede haber nada que no sea eso que la gente nos reclama. Inclusive ayer en la Plaza de la República, una ama de casa, una dirigente vecinal, exclamó esa posición, sí, que no podemos seguir mucho corazón. Con mucho. Sí, porque también en el Zulia hay una situación muy tensa con PJ y BP entre los demás factores. Entonces PJ y BP se han constituido como
como agentes que están Sí, como enfrentados con los otros partidos. Yo no termino de entender esto porque yo sencillamente los quiero ver como una unidad. Pues. Así es, inclusive ayer ya en las declaraciones, si las ven hoy en los diarios, tanto en Panorama, la verdad, en todos los diarios, señalé que no era cierto lo de la declaración del secretario de Gobierno, porque la gente de PJ y Voluntad Popular, es decir, estuvieron con nosotros, a pesar de que pueden haber matices, tratamos de mantener, y hice una defensa porque es así, porque nosotros tenemos que ser en eso claro y no tener ninguna agenda que no sea el concepto de unidad. Correcto. Y yo tengo que defender, aún por encima de cualquier posición personal, el criterio de lo que somos. Somos un cuerpo en unidad y en esa unidad tenemos que integrarnos y hacerlo como ejemplo, porque esa es parte de lo que la sociedad nos exige, el pueblo zuliano nos exige, y no hay otra cosa que no sea el clamor. Si nosotros estamos hablando de que la constituyente tiene que estar aprobada por el soberano, nosotros tenemos que tener una conducta para que el soberano entienda eso y nos apoye. Yo creo que estamos en momentos definitorios, digamos, de o apresurar la marcha o quedarnos en el intento. ¿Qué piensa usted? Es decir, tenemos en este momento, y esa pregunta es muy importante, hay que hablar con objetividad a la población, a los ciudadanos. Hay en este momento un status quo. Este momento hoy, este instante que estamos viviendo es el único que existe. No hay otro. Este instante lo vamos a vivir. No tenemos en este cauce, cuando se acabó el Estado de Derecho, cuando no hay garantías de nada y el gobierno estimula la anarquía, nosotros tenemos que mantener la fuerza para que en lo que queremos que nosotros sea verdad, se mantenga. Y en ese status quo, en este instante que estamos viviendo, no hay otra respuesta que no mantener la fuerza personal y la fuerza colectiva, la personal y sobre todo la fe, la esperanza de que, es decir, vamos a salir de esto porque no hay, como dice la filosofía, la fe mueve montañas. Sí, yo también estoy convencida, doctor, y ciertamente creo que todos están haciendo un gran esfuerzo, me incluyo, todos estamos haciendo unos grandes esfuerzos y sencillamente invitarlos mañana a la marcha que también va a partir del rectorado aquí del Estado Zulia de Maracaibo, con todos los estudiantes. Ojalá que estos muchachos no marchen solos, que cada mamá, que cada papá esté ahí con ellos. Exacto. Porque es un llamado creo que de ellos mismos, ¿no? Sí, ahorita estamos haciendo un llamado, no, es todo el Consejo Universitario. O sea, es decir, el Consejo Universitario lo aprobó como una política de la Universidad del Zulia y se llama Frente Regional por la defensa de la Constitución. Es decir, ahí estuvieron los empresarios, estuvo la Mesa de la Unidad, estuvieron los factores sociales, es decir, y se va a incorporar todo el poder, la sociedad civil zuliana se va a incorporar para defender en un solo bloque eso que hemos defendido, que es la democracia, que estamos defendiendo, que es la democracia, la libertad, y sobre todo con un principio básico. Nosotros tenemos que saber que somos más grandes que quienes nos gobiernan, pero para eso tenemos que demostrar esa grandeza con una gran fortaleza de lucha y un enfoque muy particular. Yo la verdad que estaba aquí porque estaba por buscar un sonido que había pedido en producción, pero creo que no lo van a tener a tiro, Mario, el de los estudiantes. Entonces, si usted me permite, vamos a terminar entonces con este sonido, vamos a despedirnos con su mensaje final y se llevan el programa con el sonido de estos estudiantes que hacen estos llamados para la marcha. Mi mensaje final al pueblo zuliano, a todos los que nos ven, nos escuchan y a los que sienten esto que todos estamos haciendo. La lucha continúa y más que una lucha es la convicción de saber de que este país merece un futuro mejor, que hay este presente una decisión de no permitir que nos cambien la democracia por un castrocomunismo. Ese es el mensaje. Bueno, yo sencillamente no tengo nada más que opinar, que lo dejo aquí con los propios actores. Ojalá que estos muchachos marchen mañana con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, acompañarlos. Yo voy a estar ahí. Aquí se los dejo. Ha dicho que los estudiantes también respaldan la constituyente. Sepa que aquí estamos la cara en todas las universidades. Aquí están las bases electas con votos en todas las universidades. Y nosotros no respaldamos su constituyente, no respaldamos su violación a los derechos, no respaldamos esta propuesta, porque usted lo que plantea hoy es un gran fraude. Usted lo que plantea hoy es cambiar la Constitución y ajustarla a su medida para seguir atornillado en el poder. En todas las 6 universidades autónomas, las universidades nacionales experimentales, las universidades privadas,